Un saludo en el nombre del Señor. Aquí estamos nuevamente en Nuestra Fe en Vivo. Y hoy tengo como invitado a Neil Vélez. Neil Vélez, rápidamente lo presento, es un predicador católico y cantante. Ha formado una comunidad llamada Misioneros de Jesús, cuyo contenido hablaremos en un momento más adelante. Él es nacido en en Nueva York, de rama puertorriqueña. Sí. Puerto Rico es parte de Nueva York y Nueva York es parte de Puerto Rico, así que estamos bien ahí. Y antes de entrar en materia, vamos a orar. Así que le voy a pedir a Neil que nos haga el favor de ponernos en manos del Señor. Neil. Bueno, voy a hacer la oración de nuestra comunidad, que dice: Señor, reconocemos que sin ti nada podemos, pero también sabemos que si tú estás con nosotros, todo lo podemos. Por eso nos humillamos ante tu presencia y te pedimos que aumentes nuestra fe. Dios, guía este programa, condúcelo, que sea de bendición para todo el que lo vea, y que todos hoy crean en ti, Señor, y decidan aceptarte en su vida como su Señor y Salvador. En el nombre de Jesús pido esto. Amén. Amén. Y Neil, vamos a tomar un momento también para pedir por los cristianos en el Medio Oriente, donde en este mismo momento hay gente que está muriendo por su fe. Hay gente que han perdido todo por su fe. El Santo Padre está pidiéndonos muchísima oración por estos cristianos. Hay católicos también entre ellos, pero en fin, son seguidores de Jesús. Y es terrible lo que está sucediendo, así que vamos a tomar un momento. Señor Jesús, ponemos a tu pueblo cristiano allá en el Medio Oriente, en Siria, en Irak, en Líbano, en todos estos países, Señor, que están teniendo esta persecución. Alguien decía que esta guerra en el Medio Oriente no es una guerra, es una persecución contra tu pueblo, Señor. Así que tú eres el príncipe de paz, Señor. Traigas tu paz y sobre todo consueles a ese pueblo sufriente en este momento. Todo esto lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y Neil, nosotros no estamos lejos de que un día nos empiece a llegar la persecución más fuerte, ¿eh? No creo. No piensen que esto es algo que está, un fenómeno, esto es algo que va a venir en aumento. Y aquí mismo en este país ya tenemos un cierto estilo de persecución, tú lo sabes muy bien. Sí. Pero en fin, no vamos a entrar ahora en ese detalle. Neil, gracias por estar aquí. Como decía Neil, vino de Nueva York, lo tenemos por una par de horas aquí, así que lo voy a aprovechar como a un limón y vuelve a Nueva York esta tarde, así que vamos a entrar en materia. Neil, cuéntanos de ti. ¿Quién es Neil Vélez? Bueno, soy nacido y criado en Nueva York, de padres puertorriqueños. Soy segunda generación de un ministerio que se llama Misioneros de Jesús, donde mis padres fueron en sí los fundadores. Con mis tíos formaron parte de los primeros miembros de la comunidad. Y ¿Qué tiempo hace que ellos iniciaron este ministerio de Misioneros de Jesús? Vamos a cumplir 30 años. 30 años. 30 años la comunidad. Y nosotros nacimos, ellos mientras ministraban nos llevaban con ellos y cuando nos daban sueño nos ponían un abrigo en el suelo y ahí nos acostaban mientras ellos predicaban. Estás hablando en plural, ¿cuántos hijos son o cuántos hermanos? Somos cuatro. 2 varones y 2 hembras. Y luego mis primos hermanos también que formamos parte también de la segunda generación. Entonces un clan de predicadores, vamos a llamarlo así. Qué hermoso. Ajá. Sí, así. Y bueno, ya incluso hay una tercera generación que está surgiendo, que vemos que la familia pues seguirá sirviéndole al Señor. Y la comunidad pues ya se ha extendido no solo ya de familia, sino una familia en Cristo. Y estamos en 26 países, la comunidad, para la gloria del Señor. Ajá. ¿Básicamente en Latinoamérica o también ya han pegado el brinco a otros continentes? Estamos en Londres, ya nos extendimos allá. Y pronto pues vamos a estar en Italia también, se va a formar la comunidad, y en España. En España. Vamos a volver un poquito a ti. Cuéntanos un poco de tu infancia, porque nunca he tenido, te lo confieso, en 19 años, un invitado que nos cuente que ya desde que nació está dentro de una familia dedicada a llevar adelante el reino de Dios, a Jesús. Cuéntanos cómo es tu vida de niño, qué experiencias nos transmites de tu caminar con familia de predicadores. Yo le doy gracias a Dios por la familia que llevo, ¿no? Y siempre le digo
a los padres que enseñemos la fe desde niños, ¿no? Porque esas son semillas que se quedan y luego florecen. Y mi madre siempre nos llevaba, ella nunca fueron ellos solos a la iglesia, nos llevaban, despertaron en nosotros las devociones de la iglesia y orábamos al cenar, al acostarnos, y un ambiente siempre espiritual en mi casa. Y luego pues eso produce su fruto en nosotros. Yo de mi vida pues nací en esto y yo nací enfermo. Mi madre le dijeron que ella corría peligro en traerme a este mundo porque ella podía morir en el parto y que era mejor abortarme, ¿no? Para que salvar su vida, ¿no? Y mi madre es católica 100%, que el aborto es cero para ella. O sea, no, aunque habían quizás pruebas de medicina que le dijeran que estaba bien, que pudiera abortar, pero ella decidió arriesgar su vida para darme una oportunidad de nacer. Y bueno, voy a nacer como los médicos dijeron que iba a nacer. Yo venía con problemas de salud físicos también. Y mi mamá se vio en coma por 3 meses de la grave que se vio. Y yo estuve separado de ella como por 9 meses en incubadora. Nací completamente deformado, mi corazón deformado. Tenía pues todo tipo de aparato puesto en mi corazón, velándome, monitoreándome. Yo usaba aparatos para poder caminar, ¿no? Pues mi cuerpo nació deformado también. Parecía un monstruo cuando nací. Y ahí comienza pues un historial médico. Me dio meningitis, me daban convulsiones. Por el problema de mi corazón, pues tumores se formaron en todo mi cuerpo. Tenía hemorragia interna, vomitaba sangre. Y en una de las últimas crisis que me dio por los tumores, que tenía un tumor en mi cabeza, perdí mi vista y quedé completamente ciego. Y bueno, los médicos me dijeron que solo me quedaban 3 meses de vida, ¿no? Expertos que vinieron de California, de Texas, volaron a unirse con los expertos de Nueva York y llegaron a la conclusión que ya la medicina no podía hacer nada por mí. Pero a pesar de todos mis problemas, circunstancias, pues siempre ahí estuve en la iglesia, a pesar de todas mis complicaciones, a la edad de 12 años. Ya esto fue un proceso desde el nacimiento. Sí. Estás hablando de 12 años, o sea, vivías en una continua crisis médica. Sí, crisis médica. Pero a pesar ya de 12 años, ya yo estaba participando con ellos, cantaba con mi familia, que son todos músicos y cantantes. Pero mi condición va a ir progresando. Y llegó cuando ya tenía 17 años, perdí mi vista, que fue lo peor que me pudo haber pasado, ¿no? Yo soportaba. A los 17 años, o sea, no fue de bebito, ya siendo ya un Sí. joven, ya de Sí. 17 pierdes la vista totalmente. Sí. Y que creo que fue lo peor, ¿no? Pues yo soportaba las otras cosas que estaba experimentando, pero cuando uno pierde su vista, pues yo no nací ciego, entonces perder la vista es todo un mundo de miedos. Y sí. Déjame te hago una pregunta, Neil. Y en estos 17 años hacia abajo, ¿tú llegaste a pelearte con Dios por tu situación? ¿Tuviste algún conflicto de por qué soy así, por qué nací así, por qué tengo todo esto? ¿Llegaste a confrontarte esta situación o la aceptabas? Sí, ¿Cuál era tu parte espiritual peleando con la parte, digamos, médica? Sí, yo creo que era difícil, ¿no? Porque no podía hacer las actividades que hacían mis amistades y amigos, ¿no? En la escuela, los jóvenes desean jugar algún deporte en el equipo de la escuela y no podía hacer esas cosas. Pero, señor Pepe, nunca me quejé, nunca perdiste tu fe. Nunca perdí mi fe, ¿no? Se lo entregaba al Señor y no me sometía a lo que Dios quisiera, ¿no? En eso, ¿no? Pero fue algo que pues ya estaba inyectado en mi familia, ¿no? Me había enseñado eso. Mi mamá me enseñaba de que
alguna razón siempre me decía, no, tú eres especial, tú eres una bendición y alguna razón tiene Dios. Dios tiene es una bendición disfrazada, ¿no? Donde Dios se va a glorificar a través de ella. Y siempre pues... Este punto es muy importante, Neil, para muchas personas que nos están siguiendo, porque yo conozco otros casos de personas que han tenido un bebé o una bebita con alguna situación médica y muchas veces pierden esa perspectiva de que Dios ha permitido por alguna razón esta situación. Y me alegra tanto lo que tú compartes, porque cuando conozco gente, cuando finalmente han aceptado de que esta criatura es un regalo de Dios y empiezan a amar a esta criatura, a pesar de que no es una criatura normal, reciben una gracia de Dios muy especial a través de... O sea, yo estoy de acuerdo con tus papás, tú eres un regalo de Dios. La Biblia dice que todo lo que acontece sirve para el bien. ¿Sí? Y cuando nosotros aprendemos a ver el bien, incluso en las cosas que se ven mal, ahí es donde las bendiciones empiezan a surgir. Pero es que vemos con los ojos del hombre, pero sí, cuando vemos con los ojos de Dios no hay mal. Sí. En todo, como dice Pablo, en todo interviene Dios, en todas las cosas interviene Dios para el bien. Amén. Qué hermoso, así que llegas a los 17 años en esta condición. Sí, ahí me dio una crisis, estaba en cuidado intensivo y bueno, cuando la pérdida de la vista. Sí, estaba bien mal y llegaron estos médicos de California, de Texas, llegaron a Nueva York, con dos de Nueva York, y bueno, ahí llegaron a la conclusión que ya la medicina no podía hacer nada por mí. Y pues nos dieron 3 meses de vida, a mí y a mi familia, ¿no? Y pues yo me recuerdo que un día yo estaba en la cama, en cuidado intensivo, y ahí ciego, y un versículo que yo había leído, ¿no? Con mi familia y todos, y entendía la teología sobre el versículo, pues me molestaba y yo trataba de pensar en otra cosa porque venía a mis pensamientos ese versículo. Y ese versículo está en la primera de Pedro 2:24, que dice que por sus llagas fuimos sanados o fuimos curados, ¿no? Y entendía la teología sobre el versículo, ¿no? Que Jesucristo padece, sufre para redimirnos, para salvarnos, para que fuéramos hijos de Dios o tuviéramos acceso a Dios. Entendía todo eso. Pero sentía, y me molestaba porque sentía que estaba hablando a mi enfermedad también. O sea, que no solo me había redimido de aquel pecado original, sino de las consecuencias que habían venido con ese pecado. Y me molestaba porque me hablaba en un tiempo pasado. No que iba a recibir sanación o que esperara sanación, sino que mi sanación había ocurrido 2000 años atrás en una cruz. Y el dilema que tenía, el enojo era, ahí estaba muriéndome, ciego. Y yo me recuerdo que al no poder borrar ese pensamiento, me dio un enojo, ¿no? Y empecé a gritar en la habitación y no sé si le estaba gritando a Dios, pero dije, bueno, todas estas cosas, algo está pasando aquí. O todo esto es mentira, refiriéndome a la Biblia. O yo verdaderamente no te he conocido. Y señor Pepe, ahí yo escuché una voz que resonó en todo mi interior, que me dijo, hijo mío, tú no me conoces. Y ahí me pongo furioso, porque yo soy segunda generación de un ministerio. Claro, y predicación, y canto, y estar en el ambiente, pues, de la palabra de Dios. Y te dice una voz, no me conoces. Sí, y me pongo molesto porque no conocía otra vida. Si yo le digo que fui rescatado de las drogas, de las pandillas, claro, de los vicios, no, esa nunca fue mi vida. Mi vida fue una muy protegida dentro de la iglesia, ¿no? Y hasta ahora esta voz me decía que yo no la conocía. Y yo me recuerdo que volví y grité que no te conozco, ni juventud he podido tener por estar en estas cosas. Y volvió la voz y me dijo, tú no me conoces. A veces creemos conocerlo, ¿no? En nuestro estudio, en nuestra experiencia, en nuestra formación, pero es como dice la Biblia, que a veces hablamos de cosas que ni entendemos ni conocemos, ¿no? Es como en la comunidad nuestra en Nueva York teníamos una cotorra. Y la gente llegaba a la radio y ella te recibía diciendo Jesús, gloria a Dios, María.
Y La cotorra, sí. uno decía, esa Es es la cotorra muy, más, muy cristiana. sí, una de las más cristianas. ¿Cómo se llamaba? Sky, pero ella solo estaba repitiendo lo que ahí se escuchaba. Claro. Y a veces pasa con nosotros eso. Ajá. Solo repetimos lo que escuchamos. Yo he dicho muchas veces aquí ante estas cámaras, Neil, que mucha gente sabe de Dios, pero no conoce a Dios, que Amén. son dos cosas Amén. muy lejanas. Así es. Y creo que hay muchos de nosotros bautizados que quizás sabemos de Dios, pero no hemos tenido este encuentro personal con Dios, que es muy diferente, ¿no? Así es. Yo había oído de Neil Vélez, pero hasta hoy te conozco. Amén. Antes sabía de Neil, leí parte de tus libros, pero ahora tengo este encuentro personal contigo y ese es el gran cambio, Sí, ¿verdad? A ver, cuéntanos así qué es. pasó entonces en esa pelea con Dios. En ese momento entendí eso, ¿no? Y entendí que yo creía conocerlo. Como quizás personas que están yendo a la iglesia toda su vida y que todavía no, como usted dice, no lo conocen. Ese día entendí eso. Estaba programado para hacer muchas cosas, pero ese encuentro personal. Oye, Neil, permíteme, porque creo que aquí hay un punto muy clave. Y incluso hay gente que por ahí predica en el nombre de Dios y no conocen a Dios. No, Y sí. quizás están predicándose ellos, están saliendo su carne, porque mientras no hay ese encuentro, ¿verdad? Sí. Pero qué bueno que tocaste este punto, porque uno puede andar en los caminos del Señor sin el Señor. Sí, así es. Uno puede andar en las cosas de Dios sin Dios. Sí. Y ese es un gran riesgo, Sí. tremendo riesgo. Y puede ser puro conocimiento, Exacto. pero no que no lo esté viviendo. Yo ese día reconocí eso. Y yo me recuerdo que como pude, haciendo mucho esfuerzo porque no podía moverme, me bajé de la cama y me postré de rodillas y empecé a llorar. Y llorando le dije al Señor estas palabras: es verdad, no te conozco, pero hoy quiero conocerte. Moría todo lo que yo me creía. A veces estamos tan llenos de nosotros mismos que a veces no hay espacio para Dios. Hay que morir, ¿no? Es como Juan el Bautista, ¿no? Cuando le dijeron, ahí anda Jesucristo, y él dice, no, conviene que yo disminuya, ¿no? Nicodemo, Sí. ¿qué le dijo el Señor a Nicodemo? Nicodemo, hay que nacer. Y Nicodemo, pero ¿cómo voy a entrar al vientre de mi madre? Sí. Ese paso es fundamental, ese morir Sí. para nacer. Sí, y yo moría todo lo que yo me creía, todo el conocimiento que tenía, toda mi experiencia. A veces estamos tan llenos que no hay espacio para Dios. Tenía que vaciarme para que Dios pudiera llegar a mi vida. Y cuando yo dije esa palabra, señor Pepe, yo sentí un dolor tan fuerte en mi cabeza que parecía que mi cabeza iba a estallar. Y no resistí el dolor y empecé a gritar en aquella habitación como un loco, ¿no? Porque mi cabeza iba a explotar del dolor, así lo sentía. Y tanto grité que los médicos entraron a la habitación para ver qué era lo que me estaba pasando y ahí yo estaba gritando. Y ellos me trataban de sostener para ver qué era lo que pasaba y cuando el dolor que sentía desaparece, que dejo de llorar, cuando abro mis ojos, mi vista había regresado. Yo le decía a los médicos, I can see you, puedo ver, I can see you, I can see you. Y rápido me empezaron a hacer exámenes y la razón por cual veía era porque el tumor que tenía que estaba impidiendo que yo pudiera ver desaparece y desapareció la meningitis y vieron esa mejoría en mí, por esa razón yo podía ver. Pero llegan los médicos y me dicen, mira, esto es lo que pasó, por eso estás viendo. Hemos visto personas que a veces tienen mejoría, pero no queremos que te hagas de ilusiones porque tú estás gravemente enfermo. Era en mi corazón que ni un trasplante me podía ayudar, me estaba llevando a la muerte. Y me dijeron, bueno, no te hagas de ilusiones porque estás gravemente enfermo. Así me dijeron, a pesar de esta mejoría. Y me dijeron, todavía estás mal, ¿no? Y te estás muriendo. Pero en esa noche había nacido otro niño. Y yo me recuerdo que yo me quedé mirando a aquellos médicos y le dije a aquellos médicos, yo no me voy a morir. Y ellos me dijeron, pero te estamos diciendo que no hay medicina, no hay trasplante, no hay cirugía, nada podemos hacer por ti. Y yo volví y le dije, no, yo no me voy a morir. Entonces vinieron ellos y me dijeron, pero ¿quién te ha dicho a ti que no te vas a morir? Y yo le dije, God, Dios. Y claro, no entendían, para ellos era quizás parte de mi enfermedad, ¿no? Estaba mal de la mente, pero ahí ocurrió algo conmigo. Yo me recuerdo, hermano Pepe, que yo cuando estaba enfermo utilizaba mi enfermedad para salvar almas.
Yo le decía a las personas, ustedes que tienen toda su vida y la desperdician y me gustaría tener el tiempo tuyo para poder servir al Señor. Y no digo que no haya personas que por penas se convertían o aceptaban al Señor, pero el Señor me va a enseñar ahí que yo podía alcanzar más almas a través de la fe que por la pena. Y me enseñó el Señor lo que Él había hecho por cada uno de nosotros en la cruz, que por sus llagas fuimos sanados. Y ahí comienza todo un caminar de fe. Ese texto cambió totalmente para ti, ya lo captaste ya no aquí, sino ahora pasó a ser tu vida. Sí, y hasta teológicamente todo empieza a cambiar, ¿no? Empiezo a ver que por el pecado, todas las consecuencias del pecado, también cuando nace el pecado de Adán y Eva, también surgen todas estas consecuencias del pecado. Era lógico para mí, entonces, si Jesucristo nos redime el pecado, también nos redimía de las consecuencias del pecado, que es lo que el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, cuando aquel paralítico que lo postran delante de él, ¿no? Que él le dice, amigo, te perdono tus pecados. Entonces las personas se molestaron, ¿no? ¿Quién es este hombre? Habla blasfemia, solo Dios puede perdonar el pecado. Y Jesucristo, entendiendo lo que pensaban, ¿no? Le dijo, ¿qué es más fácil? Decirle a este hombre, te perdono tus pecados, o que se levante y camine. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, sana al hombre. Lo interesante es porque cómo es que Jesucristo utiliza la enfermedad o el impedimento de un hombre y la sanación de un hombre para mostrar de que él tenía poder sobre el pecado. Entonces es que las dos cosas están ligadas, una nace de la otra. Seguro. Si estaba libre del pecado, no tenía razón de estar en esa condición tampoco. Entonces él utiliza esa situación, y en el griego, cuando hablamos de salvación y sanación, es solo una palabra, soso. Y ahí lo he mostrado, y eso es lo que yo empiezo a creer. Él me redime de mi pecado, yo soy ahora hijo de Dios, tengo acceso a Dios. Si me redime del pecado, también me redime de las consecuencias del pecado. Y empiezo a creer para mi sanación, y empiezo a caminar en algo en una palabra que yo antes la mencionaba, y la veía como más algo, pues, me decían, ¿cuál es tu fe? Pues mi fe, yo soy católico, pero lo hacía como, lo utilizaba más como para mi religión, ¿no? Pero la palabra era bella y era poderosa y era profunda y era la llave que abría las compuertas del cielo de Dios. Y eso fue lo que Dios me reveló, el poder de la fe. Y ahí empiezo a caminar. Y entendí que yo si estaba creyendo en algo, yo tenía que ahora caminar en lo que estaba creyendo, y que fe es la acción del creer. Fíjate que no hay coincidencias. ¿Cómo son las cristoincidencias? El Evangelio de ayer es exactamente Pedro en fe bajándose a lo que era imposible. Él como pescador sabía que no se podía caminar en el agua, y sin embargo ese momento de fe de Pedro es el caminar en fe. Amén. Que después ya sabemos el resto. En un momento duda, se empieza a hundir, Señor, sálvame, hombre de poca fe. Pero ese paso de fe que tú acabas de mencionar, Neil, es clave para poder vivir, mira, nuestra fe en vivo. Tú empezaste a hacer lo que este programa por años llevamos pregonando, nuestra fe en vivo. Gloria a Dios. Y bueno, estar aquí en todo este lugar con ustedes, como ustedes, la fe de una mujer crea todo eso, porque estar aquí, esto es maravilloso, porque la gente quizás no ve todo lo que es EWTN y todo lo que ustedes han hecho, es un acto de fe. Y mira que otra vez, hoy es Santa Clara. Santa Clara es la patrona de las clarisas, de la cual es la orden de Madre Angélica, así que hoy le damos gracias a Santa Clara, gracias a Madre Angélica por esa fe, y gracias que a eso hoy día millones de personas han retomado este llamado a vivir su fe, por una mujer, 56 años, sin experiencia, sin dinero, y se lanza en fe a los medios de comunicación. Mira cómo todo engrana, ¿verdad? Sí. Yo siempre cuando estoy hablando, hablo de una fórmula, que eso fue lo que pasó conmigo. Yo digo que creer y fe, a veces tratamos esas dos palabras como si fueran un sinónimo, ¿no? Y son dos palabras totalmente diferentes. Se comienza creyendo, tenemos que creer en algo, y nuestro creer tiene que venir acompañado con una acción, y esa acción es fe.
Pero incluso tú conoces muy bien la palabra de Dios, lo que nos dice la palabra, que los demonios también creen. Sí, O sea que el creer no nos garantiza que tenemos la salvación amén. ya hacia donde vamos. Los demonios también creen y tiemblan, así que Sí, cuidado. sí. Si usted se queda solamente en el club de los creyentes Sí. y no pasa a los que viven la fe, que es Gloria a Dios. un paso importante, pequeño pero importantísimo. Sí, yo le digo a las personas siempre que creer solamente no va a cambiar tus circunstancias. Si tu creer no viene acompañado con una acción. Por ejemplo, en este lugar podemos apagar las luces y yo veo el interruptor de lejos y yo creo que si le doy el interruptor las luces van a funcionar, pero si me quedo solamente en el creer, yo creo, aquí vamos a permanecer en la oscuridad, porque no es lo que yo creo que hará una realidad lo que estoy esperando. Es mi acción en lo que yo creo. Hay un dicho que no está en la Biblia, pero que tiene mucha razón. Del dicho al hecho hay un gran techo, ¿no? Sí. Del dicho al hecho, Así ese es es. el paso, ¿no? Del pasar Así a es. vivir la fe. Amén. Que es lo que nos ha pedido la Iglesia desde siempre y que ahora nuestro querido Papa Emérito Benedicto insistió tanto, el año de la fe. Amén. Vivir la fe, Así no es. solamente tener fe, sino que sea vida en todas las áreas de nuestra vida. Gloria a Dios. Bueno, la Biblia dice fe sin obras es fe muerta y hay que hacer algo, hay que lanzarnos en lo que estamos creyendo. Y yo creí que por su llaga yo había sido sanado, pero ahora entendía que me faltaba la siguiente parte, que era caminar o ponerme de acuerdo con lo que yo estaba creyendo. Y ahí empieza un caminar. Y yo empecé a insistir que me dejaran salir del hospital. Me creía sano, aunque mi cuerpo me decía lo contrario, aunque los médicos me decían lo contrario. Algo que ellos no querían, pues estaba mal, no puede salir, pero tanto insistí que mis padres pues firmaron documentos exonerando al hospital de cualquier culpa. Claro, de para las no hubiera una demandas. demanda más tarde, Sí. claro. Pues por fin me dejaron ir. Y cuando estaba saliendo del hospital, uno de esos médicos se me acerca y me dijo, yo te entiendo. Si a mí me quedan 3 meses de vida, tampoco quisiera pasar mis últimos días en una cama del hospital. Yo sabía que no entendía nada. Yo me sonreí con él y pues me fui a mi casa. Y bueno, llegué a mi casa y un día revisando las gavetas de mi madre, me encontré con otra sorpresa. Mis padres se habían preparado para lo que ellos creían, ¿no? Tu funeral. Sí, lo que ellos llamaban ser responsables, ¿no? Claro, claro. Sí, pero es interesante eso, cómo nosotros actuamos en lo negativo, nos preparamos para cosas, ¿no? En fe. Pero cuando decimos creer en Dios nos cuesta hacerlo, ¿no? Y ellos ya se habían preparado y cuando yo veo todo eso con mi nombre, los recibos y todas esas cosas. Tenían tu nicho preparado, ya preparado el funeral, en fin, todos los... Todo. Y habían avisado a mi familia para que también estuvieran listos, por eso que seguramente iba a llegar. Pues yo me recuerdo que fui donde ellos estaban y tomé los papeles y me dio como la furia de Jesucristo cuando fue al templo, ¿no? Entré y le lancé los papeles y le dije, ¿sabes qué? Véndalo o guárdalo porque van a perder todo su dinero, porque no para. Busca no va otro para cliente, no. porque por sus llagas he sido sanado. Y fue difícil porque la ciencia te dio por vencida, mi familia, hermanos de la iglesia, en vez de apoyarme en lo que yo creía, todos me entregaban a la muerte. Me decían, ay hermano, mira, aquí sufriste, pero allá en el cielo no vas a sufrir. Y yo le decía, yo sé que esa es la meta de algún día me con el Señor, pero no ahora. Y le decía, todavía tengo muchas cosas que tengo que hacer. Y es difícil cuando todo el mundo se da por vencido, pero imagínense cuando su propio cuerpo le empieza a decir a uno que lo que está creyendo es pura mentira. Me prohibieron hacer actividades, ¿no? Me dijeron, quédate tranquilo en tu casa, no hagas ninguna actividad porque vas a acelerar tu condición y ni los 3 meses vas a durar. Pero si la Biblia me decía que yo estaba sano y eso es lo que yo creía, pues yo tenía que ponerme de acuerdo con eso, eso es lo que yo sentía. Y ahí fue cuando yo más empecé a hacer actividades. Bueno, usted es de los primeros de la Renovación Carismática de Nueva York, ¿no? Y conoce cómo todo eso funcionó allá. Nuestro querido obispo Garmendia. Sí. Ajá, pues los grupos de oraciones allá, pues la renovación se dio fuerte. Sí, sí. Y yo me recuerdo que antes, que no, es algo que ya no se practica tanto, pero antes en los grupos de oración, el líder decía, ¿quién quiere dar hoy un testimonio? Sí. Entonces la gente, para
tener un testimonio nuevo semanalmente, pues buscaban provocar el poder de Dios. Y entonces hoy en día ya los círculos han cambiado, que deben volver a hacer eso. Pero yo me recuerdo que yo iba a los grupos de oraciones y me escapaba para ir a los grupos de oraciones. Y cuando decía el líder, ¿quién quiere dar testimonio? Yo era el primero que levantaba mi mano y yo subía a dar testimonio, pero estando todavía enfermo. Con todos los síntomas en tu organismo. Sí, mi familia es muy conocida en Nueva York. Entonces, cuando la gente me veía dar testimonio que yo estaba sano, decían, este hermano está mintiendo, él se está muriendo y le está diciendo a todo el mundo que estaba sano. Pero yo no estaba mintiendo, estaba caminando en fe. Es como Abraham, ¿no? Cuando Dios le dice, sacrifica, vete al monte Moriah y ofrece ahí en holocausto a Isaac. Y Abraham fue con sus siervos, ¿no? Y le dijo, ustedes quédense aquí con el burro, que yo y el niño iremos ahí a adorar. Luego, cuando terminemos de adorar, volveremos donde ustedes. Entonces, no le está diciendo que va a regresar solo, sino que va a regresar con su hijo Isaac. Y parece que le está mintiendo a ellos, pero no está mintiendo, está creyendo en las promesas que Dios le hizo. También a su hijo, cuando le dice, papá, pero ¿a dónde está el cordero? Y le dice, Dios va a proveer el cordero. Y parece que le está mintiendo a su hijo, no, pero está poniéndose de acuerdo con lo que cree. Te voy a detener aquí porque estamos en el vértice del paso al Neil sano. Tenemos que ir a unos breves mensajes. Es apasionante esto, ¿verdad? ¿Habían oído algo similar? Yo tengo que confesarlo, en 19 años nunca había oído una historia como la que nos estás contando, auténtica y verídica. Esto no es una película, ni es una telenovela, es la realidad de caminar en fe. Neil y yo volvemos con ustedes enseguida. Quédeseme tranquilo ahí, enseguida estamos de vuelta. Bueno, para que veas, Neil, te traté de buscar una musiquita un poco puertorriqueña para que eso te corra también por las venas. Por cierto, voy a tener la dicha de poder compartir con Neil este próximo fin de semana, sábado 16 de agosto. Vamos a estar con el padre Pedro Núñez, nuestro querido padre Núñez. Va a estar el padre Eduardo González también. Y vamos a estar en Dallas, Texas, en el Allen Event Center. Así que si quieren oír más y estar con nosotros, toda la gente de Texas o de cualquier estado, muévanse ya para llegar allá este sábado al Allen Center en Dallas, Texas. Bueno, te interrumpí cuando llegas a este momento en que entonces empezaste a ir a los grupos. Yo doy testimonio y dar testimonio a pesar de que los síntomas se mantenían. Cuéntanos, ¿qué pasa? Bueno, mi propia mamá llegó a decirle a mis hermanos, los que me acompañaban, no le sigan, no le hagan caso, que está tan grave que ya perdió su mente, ¿no? Está loco. Y la Biblia me defendía contra estos ataques, ¿no? La Biblia me decía que estas cosas son espirituales y que solo se pueden discernir en el espíritu. Quizás lo que estemos hablando hoy, alguien que no esté en el espíritu pensará, pues eso son locuras. Pero para aquellos que comparten con nosotros en el espíritu, alaban y glorifican a Dios por su grandeza, porque las entiende. Y así yo caminé, no fue nada de fácil. Déjame solamente, porque no quiero irme de lo que acabas de decir. Quizá hay gente que efectivamente piensa que esto no existe. Yo espero que lo que tú estás diciendo le convenza, esto es real. Sí, así es. O sea, las cosas espirituales pasan y la mano de Dios sobre un hombre como Neil pasa. O sea, que esto no es una ficción, ni este hombre está mintiendo. Esto es real y le puede pasar a usted. Así es. Crea. Y si no cree, pídale al Señor que aumente su fe. Amén. Si tenemos un cambio de pensar o un cambio de creer, como dice la Biblia, nuestra vida también cambiará. Y eso fue lo que ocurrió en mí. Y yo empecé a caminar y ir y no fue fácil. A mí me daban episodios, me daban convulsiones, me caía en el suelo, me bañaba en sangre. Yo me recuerdo que yo llegaba a los lugares y
Y terminaba de dar mi testimonio y cuando salía por la parte de atrás, ahí caía en el suelo y me bañaba en convulsiones. Si hablaran con mi hermano Alex, que siempre viaja conmigo, y le preguntas cuántas veces yo no arruiné su ropa con mi propia sangre. Fueron muchas veces, ¿no? Y yo me recuerdo, yo tengo una Biblia, una Biblia latinoamericana que la adoro porque, digo así, porque fue mi compañera en aquellos días, ¿no? Y está bien marchitada ya y la tengo envuelta en plástico, pero si usted abre esa Biblia y va a la primera de Pedro 2:24, la vas a encontrar con manchas de sangre, porque un día yo estaba dando mi testimonio y cuando de repente siendo algo frío, me empieza a bajar y estaba teniendo una hemorragia y la sangre cayó sobre el mismo versículo que me decía que yo estaba sano. Y así yo caminé, yo me recuerdo que me daban mareos, caía en el suelo y a veces estaba 8 o 10 minutos inconsciente en el suelo, bañado en sangre. Cuando me levantaba, sacaba mi pañuelo y me limpiaba de aquella sangre y luego miraba el pañuelo lleno de sangre y le decía, mentira de Satanás, por sus llagas yo he sido sanado. Y así yo caminé y pasaron aquellos 3 meses, pasaron 5 años, ya vamos para 20 y pico de años y no estoy 6 pies debajo de la tierra, aquí estoy con usted en su programa hablándole de que si creemos en Dios, Dios es capaz. Neil, y cuando tú me dices que entonces este era un progreso en esta sanación que Dios te estaba, tú tenías la convicción de la sanación del Señor por sus llagas, pero en tu cuerpo iba progresivamente mejorando. ¿Cómo fue que llegas a esta situación que ahora te veo aquí, que eres una persona sin esos síntomas que por tantos años te achacaron? Sí, yo empiezo a ver mejorías, por ejemplo, mi cuerpo, que yo usaba brace para poder caminar, yo empiezo a ver que mi cuerpo ahora se cambiaba, mi postura, ya no necesitaba el brace. Una faja. Sí, una faja para sostener todo mi cuerpo. Ya no necesitaba eso. Me recuerdo que incluso se la regalé a muchachos para jugar fútbol con él, algo que mi mamá había pagado mucho dinero por eso. Pero empiezo a ver, ¿no? Mi cuerpo fortaleciéndose. ¿Tu corazón? Sí. ¿Sabe cómo supe que ya estaba ocurriendo? Si alguien me quería matar, por ejemplo, en Nueva York son muy famosos por las pizzas, ¿no? Si le echan ajo a la pizza. A la pizza italiana. La pizza italiana. Ajá. Si alguien le echaba ajo, yo probaba ajo. Si alguien me quería matar, le echaba ajo a una pizza y me la entregaba. Eras alérgico totalmente, me bajaba la presión, me desmayaba. Te envenenaba. Sí, y una vez un amigo me dio la pizza y sin saber que eso la llenó de ajo, y yo empiezo a comer y el sabor a ajo, y yo le dije, ¿tú le echaste ese ajo a esto? Me dijo, sí, y ahí me di cuenta que ya mi cuerpo estaba... Asimilaban el veneno que hasta ese momento era para ti el ajo. Y ahí empecé a ver que ya Dios estaba honrando lo que yo estaba creyendo. Y gracias a Dios, hoy en día los médicos no entienden. Yo siempre me voy a hacer los exámenes. Claro. ¿No? Y los médicos hasta el día de hoy, viendo mi historial, no saben, se quedan con la boca abierta, todavía no saben, porque el señor Pepe fue como si alguien hubiese hecho un trasplante. Bueno, alguien lo hizo. Sí. Y tengo un corazón completamente sano, nuevo. No le voy a pedir que se ponga de pie aquí, no es necesario, pero yo doy constancia. Yo he estado ahora ya 1 hora y pico con este hombre. Es un hombre normal, camina normal. Es un hombre que está aquí con nosotros, no ha tenido ninguna convulsión. O sea, eres un hombre sano, Neil. Dios. Y hasta mi vista, veo 20/15 mejor que 20/20. ¿Ves mejor que yo? Así que yo tengo que empezar a pedir por ahí. Neil, ¿y a qué edad, digamos, en qué momento ya tú puedes decir se han ido la mayoría de los síntomas? ¿Qué edad tienes ahora? Perdona que te haga esta pregunta. Tengo 48 años. Eres joven. Y Te faltan 2 para entrar a los 50. Porque a partir de eso ya 50 ya no se cuentan. Sí. Ahí estoy yo en el otro club de allá. No, está como esos carros que se ven bonitos por fuera, pero con mucho millaje. Sí. Pero sí, yo digo, todos mis años de los 20, pues fui viendo el progreso en todo. Ya a los 30 estaba completamente
Entonces, ella hoy dijo. día hay un historial médico que tú lo tienes, donde se puede constatar médicamente Sí. cosas que la ciencia no puede Sí. explicar. Sí, Usted lo está oyendo. Y esto, oigan lo que nos acaba de contar Neil, ha sido un proceso de fe que a pesar de todos los síntomas que indicaban lo contrario, este hombre se mantuvo en la palabra de Dios, en la promesa de Dios, amén. y el Señor honró esta fe tuya, Neil. Yo creo que la Biblia habla de niveles de fe, ¿no? Jesucristo reprende a los discípulos por su poca fe. Al centurión le dice que tenía gran fe. Y hay niveles de fe. Y la fe es como un músculo que se tiene que ir desarrollando. Y yo creo que quizás la razón, porque hay personas que yo he visto que reciben una sanación instantánea, pues Dios lo puede hacer también. Pero en mi caso, y quizás en el caso de muchas personas, la sanación quizás es más lenta porque estamos aprendiendo, estamos creciendo en la fe, ¿no? Y yo creo que mi sanación tardó para yo aprender lo que fe era. Y para aprender a cómo perseverar en el Señor. Neil, el Señor permitió esta sanación para que hoy, día de Santa Clara, estés aquí compartiendo esto, Neil, y estás tú abriendo un camino para miles de personas que nos están viendo y escuchando por Radio Católica Mundial, de esperar en el Señor. No esperar que sea el milagro cuando yo lo pido, como yo lo quiero, cuando a mí me parece que tiene que ser, sino Dios en su tiempo, que es muy diferente a nuestro tiempo. Como dice Isaías, mis caminos no son tus caminos, mi pensamiento no son tu pensamiento. Y yo añado, sin tocar la palabra, mi tiempo no es tu tiempo. En el tiempo de Dios es cuando las cosas ocurren. Y es donde hay que mantenernos en la fe, esperando en el tiempo de Dios. Sí, a veces no vemos, le pedimos algo a Dios y no lo veo ahora, ya rápido me desespero. Y muchas oraciones son canceladas por uno ser así, como Santo Tomás. Si no lo veo ahora, no lo creo. Entonces hay cosas que requieren fe, un momento de caminar para poder alcanzar la gloria de Dios. Y a veces, por ser así impaciente, no saber esperar en el Señor, muchas personas han perdido quizás muchos milagros en su vida, por ser así. Neil, ahora vamos a aprovechar los minutos que nos quedan, porque ahora tú ya nos has puesto en donde estás ahora. Yo sé que el Señor te ha encomendado un enorme ministerio de predicación, de canto y de sanación. Cuéntanos ahora cómo estás tú y con tu familia, porque tengo entendido que siguen ustedes Sí. llevando este ministerio. ¿Cuál es la proyección tuya ahora con esta comunidad de creyentes que te acompañan? Bueno, todo comienza con mi sanación. Mi familia y nosotros predicábamos incluso una otra cosa. Hay un antes y un post después, ¿no? Después de que ocurre mi sanación, cambió nuestro mensaje completamente. Y ahora el Señor me ponía en mi corazón que tenía que enseñar a las personas lo que fe era. Y porque entendía como yo, que no entendía en sí lo que fe era. Y necesitaba ahora enseñar a otros. Y lo que he podido ver es lo que dice la Biblia, que Dios no respeta a hombres, que no hace diferencia entre el uno y el otro, que todos somos iguales ante los ojos de Dios si le creemos. Este texto es de Pedro, ¿verdad? De Dios no hace distinción de personas. Sí, Dios no hace acepción de personas. Sí, para el Señor, exacto. todos somos amados por Él. Y lo empecé a ver así, a ver que lo que había ocurrido en mí cuando otros empezaban a creer también y a caminar esperando en Dios, Dios empezaba a favorecerlos a ellos. Y vimos que este mundo necesitaba descubrir a ese Dios que está vivo en nuestra fe. Y estamos viendo tiempos muy difíciles, ¿no? Yo estuve en Londres, y cuando tú sales a la calle en Londres, letreros en los vehículos, en los buses, en los edificios diciendo vivan su vida, quizás Dios no existe, ¿no? Y eso también se está manifestando aquí en los Estados Unidos. Y estamos viendo tiempos de la gran apostasía, o tiempos donde la gente está renegando o abandonando a Dios. Pero esta crisis, Neil, y lo quiero apuntar, esta crisis está incluso dentro de la iglesia. Nuestro Papa Emérito Benedicto, creo que uno de sus grandes tormentos personales, y él lo mencionaba, la crisis de fe, incluso dentro de la iglesia, porque hoy día hay mucha gente que ha llegado a ese punto, ¿no? Yo tengo mi fe, pero mi fe no tiene nada que ver con mi vida, y ese es el gran triunfo del maligno, cuando logra hacer este divorcio entre fe y vida. No puede ser. Qué bueno que están ustedes enfocados al mismo
centro del problema. Sí, nosotros en nuestra comunidad enseñamos a los misioneros que el mensaje de la fe quizás es el mensaje más importante para nuestra iglesia en estos tiempos que estamos viviendo. 1000% de acuerdo contigo. Y estamos tratando de enseñar a la gente que vuelva a confiar en Dios, que Dios existe. Un mensaje simple, Dios existe, podemos confiar en Él. La Biblia dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Y continúa diciendo, porque para llegar a ser amigo de Él hay que creer de que Él está y que Él galardona o que Él hace en nuestras vidas. Entonces, le decimos a las personas, tienes que creerle que Dios está y que Dios hará también en tu vida. Y ese es el mensaje que tratamos de llevar. Y la comunidad, pues, gracias a Dios, pues se ha extendido, se está extendiendo en 26 países. Miles de personas descubren el mensaje de fe y no porque nadie le ore, que es algo también que ocurrió quizás en la misma renovación, que creamos dependencias de personajes o hasta de los dones, ¿no? Para decirlo así con mucho cuidado y respeto, ¿no? Pero hasta de los dones. Si fulano de tal no llegaba y no tenía cierto don, pues el milagro no ocurría. Y nosotros lo que hemos enseñado a las personas, o estamos enseñando en nuestra comunidad a las personas a que vuelvan a confiar en Dios, a que crean en Él, esperen en Él y que descubran su oración y su propia fe, que Dios la honra. O sea que ustedes son, por llamarlo de una manera, son un pararrayos para que la gente ponga su fe en acción. Sí. No en Neil, No. ni en el ministerio, sino su fe en Dios. Y a base del testimonio y de la predicación, ustedes tratan de que esa fe pase a ser vida, Neil. Así es. Tú has escrito, ya tienes literatura, tienes, tengo entendido que también música. Tengo aquí un libro que lo tienes en inglés y en español, y creo que este libro ha sido clave para muchísimas personas por sus llagas. Cuéntanos de este libro. El libro es una gran bendición, ya se han vendido más de 500,000 ejemplares. ¿Medio millón? Sí, está en 4 idiomas, en inglés, en español y en portugués. Ajá. Y son 50 testimonios, ahí está el mío, y 49 otros testimonios, solo con el propósito de enseñar que Dios no hace diferencia entre el uno y el otro. O sea, que no es que el hermano Neil sea especial, descubre tu fe y recibirás la misma bendición. Y el libro es un libro que produce una fe increíble. La persona que lo lee descubre a Dios y dice, wow, pues yo puedo creer en este Dios, yo puedo esperar en este Dios. Y los testimonios que estamos recibiendo del libro son testimonios de gente descubriendo su fe. O sea, no solamente sanaciones físicas, sino puede ser en muchísimas maneras que hay testimonio. Sí. Dios puede obrar en la conversión de un hijo, en fin, Dios en cada uno va a obrar de acuerdo a la situación de cada persona. Como tú dices, no hay distinción de personas, pero Dios trabaja en cada uno individualmente. Así es, y lo hemos visto. Ahí está, es que diferentes historias, son 50 de tantas, ¿no? No pudimos, pero ahí hay muchos casos, y la gente los asimila con su vida. Y dice, bueno, si pasó con esta persona, puede pasar conmigo también. Mira, estoy seguro que hay muchísima gente que va a tener mucho interés de hacer contacto contigo, ya sea para hablar contigo o invitarte o tener contacto con la comunidad. Voy a poner en pantalla ahora las direcciones, aquí están, y lo voy a leer para todos nuestros hermanos de radio que nos están viendo. Y es muy fácil, es www.porsusllagas, juntito, porsusllagas.com. Sí. Esta es la dirección para hacer contacto contigo. Después tenemos una página, porsusllagas@hotmail. Si usted no habla inglés, escribe HOTMAIL, hotmail.com. Y te atreves a dar un teléfono que lo voy a leer. Prepárate, muchacho. Es 917, este es el área, 917, y el teléfono 648-5262. Ahí va otra vez, 917 área, 648-5262. Y repito la dirección, www.porsusllagas.com. ¿Están correctas tus direcciones? Así es, así es. Neil, vamos a estar en Dallas este fin de semana con el padre Pedro Núñez, que lo queremos tantísimo. Así que si usted tiene oportunidad de llegarse a esta conferencia, estamos ahora mismo poniendo en pantalla el flyer. Aquí un servidor va a tener la dicha de poder compartir con estos gigantes de la fe, pero ahí estamos, sábado 16 de agosto estaremos junto al padre Pedro Núñez y el padre Eduardo González en Dallas, Texas, en el Allen
Event Center, así que ya están invitados los que puedan llegar allá. Gloria a Dios. Neil, ¿cuál sería tu mensaje final en estos minutos que me quedan? ¿Qué le dirías a esta gente que te ha seguido, que está impactada con lo que Dios ha hecho en ti? ¿Qué serían tus palabras en este día de Santa Clara? Que Dios está vivo y que eres un Dios que honra fe. Y que si lo hizo conmigo, lo puede hacer con aquella persona que decide creer en Él. Si le diéramos una oportunidad a Dios, ¿qué no haría en su vida? Lo que pasa es que nosotros le cerramos esas oportunidades. Yo sé que hay miles de personas que en este momento su pregunta es, Neil, ¿y cómo hago para pedir a Dios que mi fe pase a acción? ¿Qué sería la receta o el mensaje que les darías? ¿Cómo dar este paso, Neil? Primero tenemos que estar seguros de lo que creemos. Tenemos que definirnos lo que queremos. Díselo así frente a frente a la cámara. Tienes que definirte en lo que crees. ¿No? Es como el ejemplo que daba del interruptor. ¿No? Si tú no estás seguro que el interruptor enciende las luces, nunca te vas a acercar o nunca te vas a atrever a dar el paso hacia encender. Tú tienes que estar seguro. Todo comienza con lo que tú crees. Jesús le dijo a aquel hombre, si tú puedes creer. ¿No? Está diciendo que no todo el mundo puede creer, pero si tú posees la habilidad de creer, todo es posible. Entonces ahí es donde tenemos que llegar. Creer en algo y luego, hermano, tu creer tiene que venir acompañado con una acción. Tienes que hacer hasta lo imposible para poder alcanzar lo que estás creyendo. Yo tuve una experiencia hermosa con mi esposa, Neil. Este fin de semana pasada estuvimos en Costa Rica, un país que le tengo un gran cariño. Y fuimos invitados, CWTN, transmitimos lo que es la patrona de Costa Rica, Nuestra Señora de los Ángeles. Qué hermoso que tenemos en cada país. El Señor nos ha regalado una patrona, que es una sola virgen, ¿eh? No hay 100,000 vírgenes, vamos a aclararlo. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Nuestra Señora de Chiquinquirá, y en Costa Rica es Nuestra Señora de los Ángeles. Y Neil, nos impactó muchísimo a mi esposa y a mí ver cerca de 2 millones de personas que vienen caminando, incluso de países como Nicaragua, pero prácticamente la mitad de la población de Costa Rica caminando a llegar ahí al santuario de Nuestra Señora en Cartagena. Y la fe de esta gente, que sabe que María no hace milagros, fíjate que me llamó mucho la atención, ellos no vienen diciendo María me lo va a hacer, no saben que María simplemente es intercesora, pero es un canal de fe. Amén. Si yo pongo la fe de que el Señor me puede responder a mi necesidad, a mi problema, y usando a su mami, ¿no? Madre, se acabó el vino, como las bodas de Caná. María, hagan todo lo que les dice. Qué hermoso ejemplo de fe vimos, tanta juventud, Neil, viniendo en fe esa peregrinación para llegar allá a Cartago, perdón, no Cartagena, Cartago, a esta devoción tan hermosa de Nuestra Señora. Así que María también nos ayuda a caminar en fe. Sí, ella es la gran modelo Ella fue de fe. la gran mujer de fe. Vas a quedar embarazada sin concurso de hombre, lo que nunca jamás se ha escuchado ni se va a volver a escuchar. Y María es un modelo de fe para nosotros, Neil. Sí, así es. Ustedes la presentan también como Sí, nosotros incluyen en nuestra comunidad, nosotros tenemos la Rosa Mística claro, como nuestra patrona. Estamos orando mucho para que pues sea pues ya aceptada y todo la devoción, ¿no? Pero es una devoción muy linda porque es para la intercesión para los sacerdotes, ¿no? Seguro. Y nosotros pues la tenemos muy presente en nuestra comunidad. Pero a mí me gusta algo de María, es que ella creyó. Pasan 30 años en silencio. ¿Qué seguridad tenía María de que su hijo podía hacer tal milagro? La fe de ella era grande. No, y los eventos que vivió María, ¿no? Cuando Simeón le dice, esta espada te atravesará, cuando se les pierde el niño en el templo, cuando muere José y María queda viuda y ve a un chico carpintero y de repente un día ese chico se lanza a la misión. No, de veras, qué hermoso ejemplo tenemos de alguien que caminó en fe, como lo tenemos en nuestra Madre María, ¿verdad? Así es. Y qué triste que hay hermanos que nos critican por esto y dicen que nosotros adoramos a María. Nunca. María es simplemente una intercesora que camina con nosotros. Nuestra adoración, tú lo sabes, ¿es a quién? A Cristo nuestro Señor, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y si verdaderamente conocieran la Biblia, entendieran lo especial que es ella. O sea, María bueno, pero no nuestros hermanos evangélicos dicen que ellos conocen muy bien la Biblia. ¿Qué les ha pasado? No les...
María en la Biblia nos muestra su grandeza. Es Ajá. una mujer que caminó en fe. Ellos hoy proclaman su salvación porque ella dijo que sí. O sea, ella se hace obediente y por la obediencia de ella el Mesías puede Tenemos al llegar. Redentor. Sí. Ajá. Neil, te agradezco muchísimo. Yo sé que tienes que salir casi corriendo para tomar tu avión de vuelta a Nueva York, pero no te digo adiós porque te voy a ver en Dallas En este Dallas fin de nos semana y vamos a espero ver. que nos acompañen. Amén. Y te deseo un grandísimo camino más de años sirviendo al Señor. Amén. Y espero que te vamos a tener otras ocasiones aquí en nuestra fe Gracias, en vivo. Pedro. Así que mi hermano, que Dios te bendiga. Espero que ustedes han crecido en la fe como lo hemos hecho todos, ¿verdad? Así que el próximo lunes vamos a tener al grupo EMA de aquí de Atlanta. No les doy más para que se queden picados y estén con nosotros. Mientras tanto, que la paz de Cristo quede con todos ustedes. Y Neil, mi hermano, Un ha placer. sido un gozazo escucharte caminar en fe. Para mí es un honor poder estar con usted. Que Dios te bendiga, Neil, y nos vamos a ver muy pronto. Hasta dentro de una semana.